La vida de Alejandro era dura. A sus 30 años, su cuerpo ya cargaba con las marcas del peso de la existencia. Hijo de una lavandera y de un albañil que se fue demasiado pronto, aprendió desde niño que nada caía del cielo. Creció en los barrios olvidados de Madrid, donde la lucha diaria por sobrevivir se mezclaba con el estruendo de los autobuses abarrotados y el olor a lentejas hirviendo en las cocinas estrechas. Hoy vivía en una diminuta habitación de una pensión, donde las paredes desconchadas guardaban sueños que nunca se había atrevido a contarle a nadie. El colchón gastado, el ventilador que chirriaba en las noches bochornosas y unos auriculares viejos eran su refugio tras largos días de trabajo. Canciones de artistas populares, compradas en puestos callejeros o en el rastro, acunaban sus pocas horas de descanso. Pero Alejandro guardaba un secreto que ni siquiera su madre conocía. Todas las noches, antes de dormir, escribía en un cuaderno viejo que había encontrado en la basura. Palabras sencillas, pensamientos profundos. Escribía sobre la vida, sobre la justicia, sobre el amor. Eran los pensamientos de un filósofo autodidacta, de alguien que, a pesar de las circunstancias, nunca había dejado de observar el mundo con ojos atentos. Aquel cuaderno era su mayor tesoro, más valioso que cualquier bien material que jamás hubiera poseído. Alejandro no tenía lujos, pero tenía dignidad. Su uniforme de limpiador, a menudo descolorido, lo llevaba con la misma seriedad de quien viste un traje de gala. Empuñaba la escoba y la fregona como si fueran armas contra la miseria, consciente de que solo el sudor de su frente podía garantizarle el pan. Pero, a pesar de la dureza, había en él una bondad que desarmaba. La sonrisa sencilla que ofrecía a desconocidos en el metro, el gesto de ayudar a una señora a cargar bolsas pesadas, o el simple acto de compartir su bocadillo con un compañero más necesitado. Todo revelaba que la grandeza de Alejandro no se medía en dinero, sino en el corazón. Dentro de sí escondía un secreto. Soñaba con amar y ser amado. Nunca había tenido suerte en sus relaciones, pues su pobreza parecía ahuyentar a las chicas. Algunas se acercaban, pero pronto se alejaban al darse cuenta de que no tenía coche, ni piso, ni promesas de un futuro próspero. Le quedaba la soledad, que afrontaba con resignación, pero no sin dolor. Su madre, doña Carmen, era su única familia. A sus 62 años todavía lavaba ropa para otros, con las manos ya encallecidas e hinchadas por el agua y el jabón. Alejandro le enviaba casi todo su sueldo, quedándose solo con lo imprescindible para sobrevivir. Todos los viernes, sin falta, iba a visitarla a la casa humilde de la periferia. Era allí, tomando un café con pan del día anterior, donde encontraba fuerzas para continuar. Aquella mañana de otoño, Alejandro se ajustó la mochila gastada, se puso los auriculares y se dirigió a otro día de trabajo. Su destino era la imponente sede de Serrano & Asociados Holding, una de las mayores empresas inmobiliarias y financieras del país. Allí, entre mármoles brillantes, lámparas de cristal y hombres trajeados, Alejandro era invisible. O mejor dicho, casi invisible. Mientras Alejandro barría pasillos relucientes, la vida de Sofía Serrano transcurría en otra esfera, tan lejana a la suya como el cielo lo está de la tierra. Hija única del magnate Ricardo Serrano, fundador del holding, había crecido en una cuna de oro. Su infancia estuvo rodeada de criados solícitos, profesores particulares y viajes a destinos que la mayoría solo veía en postales. Desde muy joven, aprendió a convivir con la etiqueta rígida de los salones de la élite madrileña, donde cada gesto era medido, cada sonrisa tenía un peso y cada palabra valía más que el oro. Pero el lujo que la envolvía era solo una capa brillante sobre un corazón herido. A sus 28 años, Sofía guardaba en sus ojos castaños una sombra que ni los vestidos de alta costura podían ocultar. La sombra de una tragedia. Un accidente de coche, 3 años antes, había cambiado para siempre el rumbo de su existencia. De aquella tarde fatídica, solo quedaban los recuerdos del impacto, el sonido metálico del choque y el dolor punzante que se apoderó de sus piernas. Desde entonces, la silla de ruedas se había convertido en su compañera inseparable, un trono silencioso que le recordaba cada día la fragilidad de la vida. Lo que nadie sabía es que, aquella tarde, Sofía no estaba sola en el coche. Su mejor amigo, Javier, conducía cuando el camión descontrolado invadió su carril. Él murió en el acto. Ella sobrevivió, pero cargaba con una culpa que la consumía. Habían discutido segundos antes del accidente.
Ella lo había distraído, le había gritado por una tontería, y ahora él se había ido, y sus piernas también. Era un peso que ningún terapeuta había conseguido aliviar. Sofía, sin embargo, se negaba a mostrar debilidad. Al mando de los negocios familiares, era firme, decidida e implacable cuando era necesario. Los empresarios la respetaban, los periodistas la admiraban y la sociedad aplaudía su coraje. Pero en la soledad de su amplia habitación, entre cortinas de seda y ventanas que daban al horizonte de la ciudad, lloraba, no por la silla en sí, sino por el vacío de las promesas rotas. Novios que la engañaron, prometidos que la traicionaron, hombres que solo se acercaron por interés. Un ciclo cruel que se repetía desde los tiempos en que aún caminaba. Descubrió pronto que, para muchos, el dinero brillaba más que su alma y que el amor verdadero era un bien escaso, tal vez inexistente. Aquella semana, un almuerzo especial reunía a los empresarios más ilustres de España en la sede de la empresa. El salón estaba adornado con arreglos de orquídeas blancas y copas de cristal relucían bajo la luz dorada de las lámparas. Todos esperaban la llegada de Sofía, la anfitriona, que como siempre aparecería elegante, ocultando bajo una sonrisa discreta los dolores que nadie se atrevía a adivinar. El evento marcaría no solo una transacción millonaria, sino también un encuentro de dos mundos aparentemente incompatibles, el de la heredera intocable y el del limpiador invisible. Un encuentro que cambiaría sus destinos para siempre. El salón principal de Serrano y Asociados Holding parecía un templo de la riqueza. El mármol blanco reflejaba la luz de las lámparas, y el perfume de las flores importadas se mezclaba con el aroma refinado de los platos. En torno a la larga mesa, se reunían hombres y mujeres de la élite empresarial, vistiendo trajes a medida y vestidos de diseño. En el centro de todo estaba Sofía Serrano. Sentada en su silla de ruedas, era saludada con deferencia, como una reina entre sus súbditos. Detrás de su sonrisa contenida, cargaba la melancolía de quien se había acostumbrado a desempeñar papeles sin revelar jamás su alma. Mientras tanto, a pocos metros de allí, un hombre común barría el suelo. Alejandro, con sus auriculares antiguos, limpiaba el piso con movimientos rítmicos, invisible para los trajeados. Era solo parte del mobiliario, como las plantas ornamentales o las estatuas de bronce. Pero el destino, caprichoso como siempre, preparó la escena que cambiaría sus vidas. En un momento dado, Alejandro levantó la vista. La música ahogada en sus auriculares desapareció cuando su mirada se encontró con la de Sofía. Fue un choque silencioso. Él, con su uniforme gastado, sudando por el trabajo. Ella, radiante en su trono de ruedas, rodeada de poderosos. Por un instante, el mundo se disolvió, y solo quedaron dos pares de ojos. Los suyos firmes y sencillos, los de ella profundos y tristes. Alejandro sintió algo extraño oprimirle el pecho. No era admiración por la belleza o el dinero. Era otra cosa, reconocimiento, como si aquellos ojos revelaran un dolor que él también conocía. La soledad de quien carga con fardos invisibles. El encanto se rompió cuando un hombre se acercó a Sofía. Marcos, su prometido, vestía un traje impecable, pero su semblante frío delataba su impaciencia. Se inclinó, le besó la mejilla con rapidez y susurró: «Tengo que hablar contigo después. Es urgente». Antes de que ella respondiera, Marcos se alejó, y fue entonces cuando Alejandro, todavía barriendo, fue testigo de lo que nadie más notó. Por la rendija de la puerta lateral, vio a Marcos encontrarse con una mujer bellísima, con un vestido rojo, con quien intercambió palabras íntimas. El roce de las manos, la mirada disimulada, la proximidad excesiva, todo denunciaba una traición velada. Alejandro se detuvo un instante. Su corazón se aceleró. ¿Debía contárselo? No era asunto suyo. Pero pensó en su madre, en las veces que ella lloró por hombres que la utilizaron. Pensó en todas las mujeres que había conocido, humilladas por mentiras. Y aquella mujer, tan solitaria en medio de la multitud, merecía saber la verdad. Fue cuando oyó la suave voz de Sofía a sus espaldas. «Oiga, ¿podría entregarle esta nota al hombre que acaba de salir?» Alejandro se giró. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez el corazón le latió más fuerte. Bajó la cabeza avergonzado. «Señorita, discúlpeme, pero no puedo. No es mi trabajo». Antes de que dijera más, Marcos reapareció y Sofía se dio cuenta de que su sonrisa fue ignorada. Fue el inicio del colapso, y Alejandro, barriendo en un rincón,
Notó algo que nadie más se atrevía a ver. Las lágrimas discretas de una millonaria que, detrás de su pose elegante, era solo una mujer herida. El salón todavía vibraba con conversaciones, pero Sofía ya no escuchaba nada. Aquel beso frío, seguido del abandono, había sido como una cuchilla helada. Sujetó con fuerza la servilleta sobre su regazo, pero sus ojos llorosos delataban el dolor. Alejandro, desde el otro lado, observaba en silencio. No sabía qué lo impulsaba, quizás compasión, quizás algo más fuerte. Cuando vio las lágrimas caer discretamente, no pudo resistirse. Abandonó la escoba y se acercó. «No se ponga así», dijo en voz baja con temor. Sofía levantó los ojos, sorprendida. Nadie nunca se había atrevido a romper el protocolo de esa manera. «¿Cómo dice?» Su voz salió temblorosa. «Disculpe el atrevimiento, señorita, pero usted no merece llorar por alguien que no la valora». Por primera vez, alguien le hablaba a su dolor y no a su fortuna. La mirada de Alejandro era pura, sin interés, sin máscaras. Ella intentó contenerse, pero la voz se le quebró. ¿De verdad quiere saber por qué ha roto conmigo? Con esfuerzo, apartó el mantel y reveló lo que escondía: la silla de ruedas. Alejandro respiró hondo, sorprendido, pero no retrocedió. La miró con una serenidad desconcertante. «Señorita, perdóneme, pero acabo de ver a ese hombre con otra ahí fuera. Y no era una reunión de negocios, no». Ella cerró los ojos y las lágrimas brotaron de una vez. «Hice tanto por él y al final me ha salido mal. Siempre es así. Desde antes del accidente, todos los hombres con los que he estado han acabado engañándome. Ni siquiera sé por qué le estoy contando esto». Alejandro suspiró. «Tranquila, nadie tiene por qué saber lo que ha pasado. Menos mal que nadie lo ha visto». Ya se alejaba cuando oyó su voz de nuevo. «Oye». Él se giró. «¿Quieres venir a una fiesta conmigo esta noche?» Alejandro arqueó las cejas. «¿Una fiesta?» Ella desvió la mirada, sonrojada. «La verdad es que quería que me viera acompañada. Para darle celos». El silencio se hizo pesado. Ella bajó la cabeza, avergonzada. «Olvídalo, ha sido una tontería». Pero Alejandro se acercó despacio, agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Sonrió con sencillez. «Acepto». Los ojos llorosos de Sofía se iluminaron. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien la mirara de igual a igual. Sacó del bolsillo una tarjeta con su contacto. «Entonces quedamos así, a las 8 de la noche». Alejandro sostuvo la tarjeta con manos temblorosas, sin creer el rumbo que acababa de tomar su vida. Cuando volvió a sus tareas, su compañero de trabajo, Tony, le dio un codazo. «¿Y bien, tío? ¿Te estás haciendo amigo de la jefa ahora?» «Cállate, Tony, no es nada de eso». «Ah, claro, vi toda la escena. Ten cuidado, ¿eh? La gente como nosotros no se mezcla con la gente como ellos. A ver si te vas a enamorar y luego te llevas un palo». Las palabras de Tony resonaron en la cabeza de Alejandro todo el día, pero había algo más fuerte que el miedo. Por primera vez en años se sentía vivo de verdad. La noche en Madrid parecía más iluminada. Alejandro caminaba con el corazón acelerado. El traje que llevaba se lo había prestado el vecino de la pensión, un vendedor de coches de segunda mano que le debía un favor. Le quedaba apretado en los hombros, pero para él era como un traje de gala. La mansión de los Serrano se erguía imponente, verjas de hierro ornamentadas, jardines impecables donde chorros de agua danzaban en fuentes decorativas. Alejandro se detuvo ante el lugar, tragando saliva. Aquel era un mundo que solo conocía, de lejos, por la televisión o por las revistas viejas que encontraba en las paradas de autobús. El guardia de seguridad lo miró de arriba abajo, con desconfianza, pero una empleada se adelantó. «¿Es usted el invitado de la señora Sofía?» «Sí, soy yo», respondió casi incrédulo. Alejandro atravesó el vestíbulo principal. El olor a madera noble se mezclaba con el suave perfume de los lirios blancos. Le sudaban las manos y se las secó discretamente en los pantalones. Pero no fue la riqueza lo que lo dejó sin aliento, fue la visión de Sofía.
apareció deslizándose en su silla de ruedas, vistiendo un vestido plateado de corte perfecto que parecía capturar la luz de la luna. El pelo suelto le caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos tenían una belleza melancólica que Alejandro parecía ser el único capaz de descifrar. Él suspiró. Buscó la palabra correcta. Preciosa. Sofía sonrió, desviando la mirada para ocultar su rubor. Y tú estás muy elegante, Alejandro. Por primera vez se dio cuenta de que ella sabía su nombre. Había preguntado. Eso significaba algo. Juntos partieron hacia la fiesta. El chofer abrió la puerta de la limusina y Alejandro dudó. Nunca había estado dentro de un coche tan lujoso. Sofía se dio cuenta. ¿Primera vez? ¿Se nota tanto? Un poco, rió ella, y fue un sonido genuino, diferente a las risas ensayadas de los salones. El evento tenía lugar en uno de los clubes más exclusivos de Madrid. La entrada estaba custodiada por seguridad con pinganillos, y el aparcamiento estaba repleto de coches de alta gama. Cuando Sofía llegó acompañada de Alejandro, el silencio fue casi palpable. Los murmullos se extendieron como la pólvora, pero a ella no le afectó. Al contrario, levantó la barbilla con dignidad. Una mujer con un vestido azul susurró lo suficientemente alto para que la oyeran. «¿Quién es ese? Nunca lo he visto en nuestro círculo». «Debe de ser algún empresario nuevo», especuló otra. Alejandro sintió el peso de las miradas, pero la mano de Sofía tocó la suya discretamente, como si dijera: «Ignóralos, estás conmigo». Marcos, el ex prometido, se acercó con una sonrisa cínica. A su lado, la mujer del vestido rojo que Alejandro había visto antes. «Vaya, vaya, ya estás con otro», se burló, mirando a Alejandro con desdén. Sofía lo ignoró al principio, pero luego se volvió hacia él, firme. «¿O eres tú el que llevaba ya mucho tiempo con otra?» Marcos se atragantó. La mujer a su lado se puso pálida. «Sofía, no empieces con tus paranoias». ¿Paranoias? Interesante. Siempre se te ha dado bien darle la vuelta a las cosas. Marcos volvió la mirada hacia Alejandro. «Tu cara me suena. ¿Quién eres?» Alejandro abrió la boca, pero sintió la delicada mano de Sofía sujetar la suya. «Ignóralo, Alejandro. No le debes explicaciones a nadie». Marcos abrió los ojos de par en par. «Alejandro, espera. Tú eres el limpiador de la empresa». Empezó a reír, una carcajada cruel que atrajo la atención. «¿Esto es una broma, Sofía? ¿Estás saliendo con el de la limpieza?» En ese instante, bajo las luces doradas, el limpiador y la millonaria se convirtieron en cómplices. Fue entonces cuando Alejandro, reuniendo coraje, se inclinó y murmuró: «Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo». Sofía rió con una ternura amarga. «Chico, después de todo lo que he pasado, ¿de verdad crees que voy a confiar en algún hombre? He decidido quedarme sola para siempre». Alejandro respondió con la sencillez de quien habla con el alma. «¿Crees que quiero tu dinero? No voy a querer ni un céntimo. Solo quiero estar a tu lado, te lo juro por mi madre». Ella negó con la cabeza. «Incluso si fueras multimillonario, mi respuesta sería no». Alejandro suspiró, pero no se rindió. «Tus ojos son preciosos, y no sé por qué te han hecho sufrir tanto». Ella desvió la mirada, disimulando la emoción que empezaba a brotar. «Hablas como si fuera fácil confiar», murmuró. «Pero no lo es. Cada vez que lo he intentado, alguien me ha arrancado un trozo». «¿Y si yo no quisiera arrancar nada?», dijo él respetuoso. «¿Y si quisiera devolverlo?». Ella levantó los ojos, sorprendida. Había demasiada sinceridad en aquellas palabras. Por primera vez en años, alguien no la veía a través de la silla, de la fortuna o de la discapacidad. Alejandro solo veía a Sofía. Antes de que pudiera responder, una música empezó a sonar. Era un vals suave, de esos que sonaban en los bailes de la élite. Las parejas se levantaron, moviéndose por la pista con pasos ensayados. Sofía sintió una opresión en el pecho. Bailar era algo que no hacía desde el accidente. Era uno de los placeres que el destino le había arrancado junto con la capacidad de caminar. Fue cuando sintió las manos de Alejandro firmes en el respaldo de la silla. «¿Me concedes este baile?». Ella lo miró, confundida.
¿Qué? Bailar contigo. Alejandro, yo no puedo, pero yo sí puedo, y tú estarás conmigo. Él la condujo por la pista y cada movimiento parecía lo más natural del mundo. Giraba la silla con una delicadeza que transformaba las limitaciones en poesía. La música suave los envolvía en un universo aparte. Para ella, acostumbrada a miradas de pena, aquel baile era un milagro. No se trataba de poder andar. Se trataba de ser vista, de ser amada, de ser humana. El salón entero enmudeció, fascinado por la escena. Incluso Marcos, con toda su arrogancia, se detuvo a observar. Había algo en aquel momento que trascendía las clases sociales, el dinero, las apariencias. Era puro, era verdadero. Nunca, tragó saliva, nunca imaginé que podría volver a bailar así. Entonces, guarda este momento, sonrió él, porque es tuyo. Ella cerró los ojos. Por unos instantes, no era la millonaria marcada por el abandono. Era solo una mujer bailando en los brazos de un hombre que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando la música cesó, discretos aplausos se extendieron por el salón, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Estaban perdidos el uno en el otro. Gracias, dijo ella con la voz entrecortada. Gracias a ti, ha sido un honor. A la salida de la fiesta, ella dudó antes de entrar en el coche. El aire nocturno de Madrid era fresco y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. No sé si debo confiar en ti, confesó, casi en un susurro, pero gracias por recordarme que todavía puedo sonreír. No quiero nada a cambio, Sofía, solo quiero verte feliz. Entró en el coche y desapareció por las calles de Madrid, dejando a Alejandro en la acera con el recuerdo más dulce de su vida. Empezó a caminar de vuelta a la pensión. El metro ya había cerrado y el dinero para el autobús era escaso, pero no le importaba. Caminaría toda la noche si fuera necesario. Se sentía ligero, como si tuviera alas. Al día siguiente, Alejandro la vio en el pasillo de la empresa. Estaba hablando con unos ejecutivos, seria y profesional. Por un momento pensó en pasar de largo, pero algo lo impulsó. Sin pensarlo, se acercó. Tú me llevaste a una fiesta ahora. Déjame invitarte a ti a divertirte. Los ejecutivos lo miraron con desaprobación. ¿Quién era ese limpiador que interrumpía una reunión? Pero Sofía levantó una mano, silenciándolos. Espérame en la salida a las 5. Dijo eso y volvió a la reunión, dejando a los ejecutivos boquiabiertos y a Alejandro con una sonrisa tonta en la cara. A las 5 de la tarde, Sofía apareció con ropa completamente diferente a la que usaba en el trabajo. En el parque llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta básica, blanca, sin marcas ni ostentación. Llevaba el pelo recogido en una coleta y unas gafas de sol grandes. Mientras empujaba la silla por los caminos de piedra del Parque del Retiro, Alejandro bromeó. ¿No quieres que te vean conmigo? No, es que no quiero que me reconozcan. Él sonrió. Tranquila, los de barrio normalmente no conocemos a los dueños de las empresas. Para ser conocido, tienes que salir mucho en la tele. Uf, qué alivio. Hoy seré tu guardaespaldas, dijo él, haciendo una pose exagerada que la hizo reír. Comieron un helado de un carrito, de esos de cucurucho simple que se derriten rápido al sol. Sofía no recordaba la última vez que había comido algo tan sencillo y tan delicioso. Se sentaron cerca del estanque, observando a los patos nadar y a los niños correr. «¿Sabes?», dijo ella lamiendo el helado, «no hacía esto desde que era niña». «¿El qué? ¿Comer helado?» «No, ser normal, sin compromisos, sin poses, sin presión». Alejandro la miró. «¿Y cómo es ser rica?» Ella rió. ¿De verdad quieres saberlo? Quiero. Es solitario. Nunca sabes si la gente te quiere a ti o quiere lo que tienes. Vives con miedo a que te utilicen. Y cuando por fin confías en alguien, su voz falló. Cuando por fin abres el corazón, descubres que todo era mentira desde el principio. Alejandro le cogió la mano. No todo el mundo es así. Tú no lo eres, admitió ella. ¿Por qué? Porque sé lo que es ser invisible,
y nunca le haría eso a nadie. Rieron hasta que les dolió la tripa, hablaron de todo y de nada. Ella le contó sobre la presión de dirigir una empresa, las reuniones interminables, los inversores impacientes. Él le habló de la pensión, de Tony y sus consejos absurdos, de su madre y sus manos cansadas. «Eres un buen hijo», dijo ella. «Tu madre tiene suerte. Algún día la sacaré de esa vida. Lo juro. No lo dudo». Mientras esperaban el coche, Sofía suspiró. «Nunca me he sentido tan feliz como hoy». Alejandro se arrodilló ante ella. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. El silencio hablaba más que las palabras. Entonces ocurrió el primer beso, un toque delicado, lleno de respeto y emoción. Fue breve, pero eterno. Cuando se separaron, Alejandro susurró: «Te quiero». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Era lo más bonito y lo más aterrador que alguien le había dicho jamás. Y precisamente por eso, por ser tan intenso, tuvo miedo. Sofía desvió la mirada y apartó la silla. «Lo siento, Alejandro, pero no puedo». El coche llegó. Entró sin mirar atrás, dejándolo solo, sintiendo la fuerza de aquel amor que ya crecía dentro de él. Pasó un año de silencio. Un año entero en el que Alejandro jamás olvidó aquel beso. Siguió trabajando en la empresa, pero Sofía había desaparecido de su campo de visión. Se enteró por compañeros de que estaba haciendo viajes internacionales, cerrando negocios, evitando pasar mucho tiempo en Madrid. Alejandro se sumergió en el trabajo. Empezó a estudiar por las noches, cogió libros prestados de la biblioteca pública. Aprendió sobre administración, sobre finanzas, sobre el mundo que antes le parecía tan lejano. Su madre notó el cambio. «Hijo, ¿qué está pasando?» «Estoy mejorando, mamá, por mí y por ti». «¿Estás sufriendo por esa chica?» No respondió, pero el silencio lo dijo todo. Las noches eran las peores. Tumbado en el colchón gastado, mirando el techo agrietado, pensaba en ella. ¿Estaría bien? ¿Pensaría en él? ¿Habría encontrado a alguien? La última pregunta era la que más dolía. Tony intentaba animarlo. «Olvídala, tío. Las chicas ricas no son para nosotros. Es soñar demasiado alto». «¿Y quién dice que no podemos soñar alto? Puedes soñar, pero despertar duele». Pero Alejandro no se rendía. Guardaba cada céntimo extra. Pagó un curso online de Excel, otro de inglés básico. Su madre pensaba que era una locura. «Hijo, ya trabajas muchísimo. ¿Por qué te matas a estudiar?» «Porque necesito ser más, mamá. Necesito demostrar que puedo». ¿Demostrárselo a quién? No respondió, pero sabía a quién. A sí mismo. Y quizás, solo quizás, a ella. Era una tarde cualquiera cuando Alejandro limpiaba una oficina vacía en el Paseo de la Castellana. La empresa alquilaba salas en varios edificios, y aquel era uno de los anexos. El ruido de unos pasos vacilantes llamó su atención. Miró por la cristalera y vio a una mujer apoyada en muletas, intentando mantener el equilibrio. Era Sofía. Su corazón se disparó. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, pero había algo más. Las muletas. Estaba intentando caminar. Un instante de descuido la hizo desequilibrarse. Las muletas resbalaron en el suelo liso y empezó a caer. Antes de que cayera al suelo, Alejandro corrió y la sujetó. El impacto fue suave y ella se agarró a él sin aliento. «¿Alejandro?», dijo ella sorprendida y avergonzada. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?». Se recompuso, intentando recuperar la compostura. La silla de ruedas estaba apoyada en la pared, como siempre. Pero había algo diferente en ella, una nueva fuerza, o quizás una nueva fragilidad. Sus miradas se encontraron y algo cambió. Ya no había barreras, ya no había huidas. Era el inicio de algo más profundo, inevitable, pero también aterrador. «¿Estás intentando volver a caminar?», observó él. «Fisioterapia. Los médicos dijeron que quizás podría recuperar parte de la movilidad, pero es difícil y doloroso. Eres fuerte. Siempre lo has sido». Ella sonrió con tristeza.
no tanto como crees. Sofía, sobre aquel día en el parque. No, lo interrumpió ella. Por favor, no hables de aquello. ¿Por qué? Porque duele, porque no soy buena para ti, porque te mereces a alguien entero sin todo este equipaje. ¿Y si yo quiero precisamente ese equipaje? Ella negó con la cabeza y se alejó, volviendo a la silla. Tengo que irme. Gracias por sujetarme. Y se fue, dejando a Alejandro más confundido que nunca. Sofía volvió a ocuparse de los negocios y evitaba cualquier cercanía con Alejandro. Él, humilde, se limitaba a observarla de lejos, pero el destino tenía otros planes. Planes que involucraban a Marcos. Marcos había reaparecido en la vida de Sofía. Después de meses de humillación pública, había comenzado una campaña de reconquista. Flores, mensajes, promesas de cambio, y lo peor, estaba funcionando con el padre de ella. El señor Serrano, pragmático, veía en Marcos un buen partido empresarial. Sofía, el chico se está esforzando. Todos merecen una segunda oportunidad, argumentaba su padre. Papá me traicionó. Y pidió disculpas. ¿Qué más quieres? No vas a quedarte sola para siempre. Las palabras dolían. Sofía sabía que su padre, en el fondo, pensaba que no conseguiría a nadie por la silla. Era un dolor silencioso que arrastraba. Entonces Marcos reapareció. Su objetivo era utilizar a Sofía para ascender en la empresa, garantizar una posición de poder. En los pasillos, el destino lo puso cara a cara con Alejandro. «Oye, colega, ¿no ves por dónde vas?», dijo Marcos al chocar a propósito con él. «Disculpe, señor», respondió Alejandro manteniendo la calma. Marcos entrecerró los ojos, reconociéndolo. «Ah, claro, eres tú. Vaya decadencia, que Sofía escogiera a un limpiasuelos para salir con ella». Alejandro levantó la cabeza. «Mejor limpiar el suelo que pisáis que ensuciar el corazón de una mujer tan dulce como Sofía». ¿Crees que ella va a querer a un tipo como tú? ¿Un muerto de hambre sin futuro? Soy mucho más hombre que tú, y eso no tiene nada que ver con el dinero. La provocación le valió a Alejandro un empujón violento. Cayó, golpeándose con fuerza en el suelo de mármol. El dolor se extendió por su espalda. «¡Quita de en medio, basura!», dijo Marcos antes de marcharse. Alejandro se levantó despacio, sintiendo el sabor a sangre en el labio, pero no respondió. No era un cobarde, era inteligente. Sabía que cualquier reacción podría costarle el trabajo. En el pasillo de al lado, Sofía lo había oído todo. Su corazón se partió al ver a Alejandro humillado de esa forma, y más aún al darse cuenta de que no había respondido por ella, por el trabajo. Esa misma tarde lo buscó. Lo encontró limpiando una sala vacía, con el labio hinchado. «Alejandro». Él se giró, intentando ocultar la herida. «Señora Sofía, he visto lo que ha pasado. No es nada». «¿Que no es nada? Te ha agredido». «Es lo que hay. La gente como yo está acostumbrada». La frase cortó a Sofía como una cuchilla. «No debería ser así». «Pero lo es, y no pasa nada. Yo aguanto». Se acercó, tocándole suavemente el rostro. «No deberías tener que aguantar. Mañana por la noche, ven a cenar a mi casa». Alejandro dudó. Después de un año, lo estaba invitando de nuevo. ¿Estás segura? Completamente. La cena fue silenciosa. La mesa estaba puesta con sencillez, muy diferente al lujo habitual. Estaban solo ellos dos, sin empleados, sin formalidades. Sofía había preparado la comida ella misma, algo que rara vez hacía. «Pareces desanimado. ¿Estás bien?», preguntó ella sirviéndole un vaso de zumo. «Estoy bien», disimuló él, pero sus ojos decían lo contrario. «Alejandro, pasado mañana, vuelve, ¿vale?». Volvió, y en los días siguientes volvió de nuevo. Se convirtió en una rutina. Cenas silenciosas que decían más que largas conversaciones. Miradas que cargaban preguntas no formuladas. Roces accidentales que duraban un segundo más de la cuenta. En el salón vieron una película antigua, una comedia romántica que los hizo reír. Cuando la pantalla se oscureció, hablaron en voz baja sobre todo y nada.
sobre sueños, miedos, arrepentimientos. ¿Sabes por qué te aparté aquel día? Preguntó ella de repente. Porque tuviste miedo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo tuve. Alejandro, vencido por el sentimiento que crecía en cada encuentro, le tocó la mano. Sus dedos se entrelazaron y por un momento el mundo se detuvo. Entonces, lentamente, sus labios se encontraron en un beso intenso, diferente al primero. Aquel era un beso de certeza, de entrega, de amor. Cuando se separaron, Sofía tenía lágrimas en los ojos. Intenté olvidarte. Lo intenté con todas mis fuerzas. Yo también. Y lo conseguiste. Ni un poco. Ella rió entre lágrimas. Te quiero, Alejandro. Y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque no sé si podré protegerte. Del prejuicio, de la gente, de mi padre. Yo no necesito protección. Te necesito a ti. Se quedaron juntos esa noche, hablando hasta el amanecer. Por primera vez en años, Sofía sintió que podía volver a confiar. Y Alejandro sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Al día siguiente, todo cambió. El padre de Sofía llamó a Alejandro. Se quedó helado. La he liado. Me va a poner de patitas en la calle. En la sala estaban el señor Serrano y Marcos. El ambiente era tenso. Desde que asumí esta empresa, nunca he aceptado peleas, comenzó el señor Serrano. Por lo tanto, no puedo permitir que un hombre descontrolado permanezca aquí. Marcos se adelantó, con una sonrisa victoriosa. Señor, como ya le dije, este hombre me agredió sin motivo y trató a su hija con prejuicios. Dijo que era una inválida que no merecía respeto. Mentira, explotó Alejandro. Yo nunca diría eso. ¡Silencio!, cortó el señor Serrano. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era el fin. Perdería el trabajo, perdería a Sofía, lo perdería todo. Como decía, continuó el señor Serrano, mirando fijamente a Marcos, no voy a aceptar a gente falsa y agresiva en mi empresa, y por eso voy a ascender a un puesto de responsabilidad a Alejandro. El silencio fue ensordecedor. Alejandro abrió los ojos como platos. Pero señor, si es un vándalo de barrio, protestó Marcos, perdiendo la compostura. Fue entonces cuando Sofía entró empujando su propia silla, con un móvil en la mano y una sonrisa triunfante. Lo grabé todo, Marcos. Cada palabra, cada empujón. Mi padre lo sabe todo. Mostró el vídeo en la pantalla. Marcos se puso pálido. Pero... Ahora sal de aquí inmediatamente, ordenó el señor Serrano. Y da gracias de que no te denuncie. Un guardia de seguridad lo sacó entre los murmullos de los pasillos. Marcos gritaba amenazas, pero a nadie le importaba. Su reinado de mentiras había terminado. El señor Serrano le tendió la mano a Alejandro. Mi hija me ha hablado de ti, de tu dedicación, de tu carácter y de cómo la tratas. Voy a ascenderte a un puesto en el que ganarás más, asistente de dirección. Y si demuestras tu competencia, quién sabe hasta dónde llegarás. Prometo dar lo mejor de mí, señor. Eso espero. Y una cosa, muchacho, cuida bien de mi hija. Ya ha sufrido demasiado. La cuidaré como si fuera lo más valioso del mundo. Cuando su padre se fue, Sofía sonrió. Has demostrado ser un hombre de confianza. Enhorabuena. Gracias por creer en mí. Siempre creí. Solo tenía miedo de admitirlo. Semanas después, Alejandro ya vestía traje y corbata. No fue su relación con Sofía lo que lo hizo crecer, sino su sudor y su dignidad. Llegaba temprano, se iba tarde, estudiaba cada documento, cada informe. Impresionaba por la rapidez con la que aprendía. Hizo la carrera por la noche, administración en una universidad pública. Compaginaba trabajo y estudios. Dormía poco, pero nunca se quejaba. Con el tiempo, se convirtió en gerente de operaciones. Y lo más importante, se ganó definitivamente el corazón de Sofía y el respeto de todos en la empresa. El día que le pidió a Sofía que se casara con él, no tuvo dinero para un anillo caro. Compró una alianza sencilla, de plata, y se arrodilló en el mismo parque donde se besaron por primera vez. Sofía, no tengo castillos que ofrecerte. No tengo fortunas ni promesas de lujo. Pero tengo mi corazón, mi trabajo, mi honor, y tengo un amor por ti que ni todas las riquezas del mundo podrían comprar. ¿Quieres casarte conmigo? Ella lloró, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que dolía. Sí, Alejandro, 1000 veces sí. Se casaron en una ceremonia discreta, pero emotiva. La madre de Alejandro, doña Carmen, lloró de principio a fin. Sofía la abrazó y le susurró,
Gracias por haber criado al hombre más maravilloso del mundo. Tuvieron 2 hijos. El primero, un niño que recibió el nombre del abuelo paterno que murió demasiado pronto. La segunda, una niña con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Alejandro también transformó la vida de su madre, dándole la casa de sus sueños en un barrio tranquilo. Doña Carmen nunca más tuvo que lavar ropa para otros. Pasaba los días cuidando del jardín y mimando a sus nietos. Él nunca olvidó sus orígenes y se aseguraba de saludar por su nombre a todos los limpiadores de la empresa, porque sabía de dónde venía y porque un día, con una escoba en la mano, aprendió la lección más valiosa de la vida. El valor de un corazón puro supera cualquier fortuna. Años después, cuando ya era vicepresidente de la empresa, Alejandro creó un programa de formación para empleados. Ofrecía becas, cursos de profesionalización, oportunidades de crecimiento. Tony, su antiguo compañero de limpieza, fue uno de los primeros en beneficiarse, convirtiéndose en supervisor de mantenimiento. Sofía, con su fisioterapia constante, consiguió recuperar parte de la movilidad de sus piernas. Nunca volvió a caminar perfectamente, pero podía dar algunos pasos con muletas. Y el día que caminó hacia Alejandro en su aniversario de bodas, sin la silla, solo apoyada en las muletas, él lloró como un niño. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo él, abrazándola. «Y tú eres el hombre más increíble que podría haber encontrado». La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en leyenda en la empresa. El limpiador que conquistó el corazón de la heredera no con dinero ni apariencias, sino con carácter, trabajo y amor verdadero. Era una historia que demostraba que, a veces, el destino tiene planes mejores de los que nadie podría imaginar. Y que el amor, cuando es verdadero, no conoce barreras de clase, dinero o circunstancias. Solo conoce la verdad de los corazones que laten al mismo ritmo. Outro para el vídeo de YouTube. ¡Qué historia, familia! ¿Qué trayectoria la de Alejandro y Sofía? Empezamos siguiendo 2 universos que jamás deberían haberse cruzado. El del limpiador con sueños guardados en un cuaderno viejo y el de la heredera con el corazón herido atrapada en una silla de ruedas. Vimos a un hombre que, incluso con tan poco, tenía la mayor riqueza de todas, un corazón íntegro. Y a una mujer que, rodeada de poder, descubrió que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en la mirada de quien nos ve de verdad. Esta historia nos ha mostrado la crueldad del prejuicio y la belleza de un amor que nace de la empatía. El amor de Alejandro, un hombre que usó su fuerza no para imponerse, sino para proteger, acoger y mostrarle a una mujer, marcada por la traición y el dolor, que merecía ser amada por quien es. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué escena os ha emocionado más? ¿Esa primera mirada en el salón de lujo, un encuentro silencioso de 2 almas solitarias? ¿El baile inolvidable, donde demostró que el amor no necesita pasos, solo sintonía? ¿O el momentazo en que Sofía usa su inteligencia para darle la vuelta a la tortilla y no solo expone a su ex, sino que eleva al hombre que de verdad la merecía? Contádmelo todo en los comentarios. Si esta historia de superación y amor improbable te ha tocado la fibra, no te la guardes, compártela. Vamos a enseñarle al mundo que el valor de una persona está en su carácter, no en su cargo. Y por supuesto, no dudéis en sugerir temas para nuestra próxima historia. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y nunca lo olvidéis, el amor verdadero no ve el uniforme, la cuenta bancaria o la silla de ruedas. Ve el corazón. Y un corazón puro, amigos míos, vale más que todo el oro del mundo.